Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida y Éxito TV. Les saluda Luis Diego Quiroz, director editorial de la revista Vida y Éxito. Es un gusto que estén con nosotros en esta oportunidad en la que vamos a conversar con don César Cañedo Argüelles. Él es el CEO de CIFI. Para comentarles un poco qué es CIFI, es una entidad financiera no bancaria líder en el financiamiento de infraestructura y energía en América Latina y el Caribe. Esta institución fue fundada en el año 2001 y cuenta con una experiencia única en el sector, ya que ha participado en el financiamiento de más de 180 proyectos de infraestructura que han desempeñado un papel clave en el desarrollo de la región. El valor de dichos préstamos es aproximado de 1.5 billones de dólares. Don César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Luis Diego. Muy bien, estupendamente. Gracias por invitarnos. Gracias a usted por su participación, don César. Vamos a comenzar con las preguntas y para conocer un poco más sobre esta institución y pues también de su trabajo en ella. Don César, exactamente cuál es la misión principal y los objetivos de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de la Infraestructura, que es el nombre oficial de CIFI. Así es. Bueno, nosotros nos dedicamos únicamente a proporcionar asesoramiento y financiación a proyectos de infraestructura y energía en países de América Latina y el Caribe que produzcan un impacto positivo y desarrollo sostenible en la región. Esa es nuestra misión. ¿Quiénes componen la estructura accionaria de CIFI? Bueno, el grupo accionarial de CIFI es único en el sentido de que tenemos 4 grupos muy distintos que cohabitamos, que son, por un lado, tenemos la participación de fondos de inversión de desarrollo de Noruega y Finlandia, Norfund y Finnfund. Por otro lado, tenemos también 2 instituciones de la banca privada, representadas por Caixa Geral de Portugal y el Grupo Pichincha de Ecuador. Tenemos 2 organismos multilaterales, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe, y luego hay representación del equipo de CIFI. Es un modelo bastante único, muy fuerte, en el sentido de que tenemos llegada a Europa, organismos multilaterales, tenemos llegada a la banca privada y el equipo también está involucrado a nivel accionarial. Con lo cual, creemos que es una de las fortalezas de CIFI y además muchos de estos accionistas tienen una visión de permanencia en la región y eso ayuda mucho a cumplir la misión de CIFI a medio y largo plazo. ¿En qué se diferencia CIFI de otras instituciones financieras internacionales? Por ejemplo, el BESIE o el BID. Bueno, yo creo que hay una principal diferencia. Nosotros no somos para nada una entidad gubernamental, no somos una entidad multilateral, somos una entidad financiera privada, con una misión que es la que he descrito y con una especialización que es precisamente la de financiación de proyectos infraestructura, y eso es lo único que hacemos. Esa especialización que tenemos y que hemos desarrollado los últimos 20 años nos hace que seamos una de las entidades líderes de referencia a la hora de financiar proyectos en América Latina y el Caribe. Don César, tal vez si me puede aclarar a mí, y yo creo que esto se lo podemos también aclarar a la gente que nos está viendo, es que cuando hablamos de una institución gubernamental y una privada a este nivel como el de CIFI, es similar a lo que pasa como cuando uno va por un préstamo a un banco estatal o a un banco privado. ¿Es como esa misma relación o cuál es un poco en lo operativo esa diferencia entre la organización gubernamental y ustedes? Bueno, en ese caso, la principal diferencia es que nosotros no tenemos ni dependemos para nada de presupuestos públicos, no dependemos para nada de aportaciones de países, dependemos únicamente del presupuesto que establecemos a nivel de board y equipo directivo, nos fondeamos en el mercado, tenemos un gobierno corporativo muy enfocado al sector privado, somos dinámicos, somos ágiles, estamos puramente enfocados en el sector privado. Ahora, la misión es apoyar financiación de proyectos de infraestructura, también promovidos por el sector privado, y esa para mí es la gran diferencia, ¿no? No tenemos ninguna dependencia de ningún gobierno en la región, ni de ninguna aportación por parte de ningún país. ¿Cuáles son los pilares de la filosofía de inversión de CIFI?
Bueno, yo diría, dentro de lo que es el marco de infraestructuras tenemos tres pilares, ¿no? El primero es el eje de la sostenibilidad. Lo tenemos a nivel transversal en toda la institución y, como decía, es parte de nuestra misión. De hecho, CIFI ha sido la primera empresa que ha sido capaz de hacer una emisión de un bono verde en Panamá. La hemos hecho este año y precisamente hemos sido premiados por el Climate Bond Initiative, que es una organización sin ánimo de lucro que moviliza billones de dólares para buscar soluciones al cambio climático. Y nos han precisamente galardonado con el premio de pioneros por este bono verde, y sostenibilidad es uno de los ejes principales en el proceso de inversión de CIFI. El segundo es el middle market. Nosotros no financiamos cualquier proyecto, nuestro nicho es el middle market. ¿Cómo defines el middle market? Proyectos entre 30, 40 millones hasta 200, 250 millones de dólares de inversión, dependiendo obviamente de los países, porque las economías de los países de la región son bien distintas, pero ese es más o menos lo que nosotros definimos como middle market. Y el tercero, tenemos un enfoque regional. Solo estamos viendo operaciones, proyectos en países de América Latina y el Caribe. Entonces, sostenibilidad, middle market y América Latina y Caribe. ¿En cuáles países de la región han realizado inversiones? Bueno, nosotros hemos realizado inversiones absolutamente en todos los países de América Latina y algunos países del Caribe, con la excepción de Venezuela. En países desde el Caribe hemos hecho operaciones en República Dominicana, en Jamaica, en Trinidad y Tobago, en Santa Lucía, y en América Latina absolutamente en todos los países hemos hecho proyectos. Cuando me llamó la atención ahora que usted dijo esto de los proyectos de tamaño mediano, ¿verdad? Que son, pues no son esas inversiones monstruosas a veces que se hacen en los países. Y también usted dijo anteriormente que eran iniciativas privadas. No sé si es muy común en América Latina que las empresas se involucren en hacer obras de infraestructura, ¿verdad? Pues uno siempre cree que es el Estado. Entonces, ¿cómo funciona esa parte? Bueno, es común que dentro de lo que es el desarrollo de proyectos de infraestructura existan concesiones, ¿no? Y concesiones en el área de transporte, en el área de agua, telecomunicaciones, en el sector de energía, donde la generación en casi todos los países, por no decir en todos, está en manos del sector privado. Obviamente hay una serie de licitaciones que hay que realizar, que licita el gobierno, y se asignan proyectos a empresas del sector privado, que son las que se presentan a esa licitación, y en base a una calificación tanto técnica como económica se asignan a una de ellas. Y ese es el cliente de CIFI, el que recibe o es adjudicada esa concesión o ese permiso de generación de energía que luego vende a un distribuidor, es el que busca la financiación para desarrollar ese proyecto. Los países de América Latina y el Caribe tienen una infraestructura en general muy débil y es una de las principales críticas que se le hace a nuestra región, ¿verdad? ¿Dónde están esas debilidades institucionales y las principales oportunidades para mejorar esta situación? ¿Y qué cree usted que tal vez se puede hacer para mejorarla? Yo creo que hay dos grandes capítulos, ¿no? En mi opinión. Uno es precisamente el marco regulatorio y todas estas leyes de concesiones de las que hablabas y me preguntabas, que es la ley de APPs, Asociación Público-Privadas. Ese es un gran capítulo. El segundo capítulo precisamente es el acceso a la financiación, mercado de capitales y el rol que pueden jugar los inversores institucionales, ¿no? Por elaborar un poco más dentro de lo que es el marco regulatorio, se ha avanzado mucho en la región, en lo que es la sofisticación de leyes que engloban asociación público-privadas. De hecho, 17 países en la región ya tienen esas leyes. Ha habido casos de éxitos como Chile, Perú, México, Colombia, pero aún así hace falta reforzar mucho más la capacidad institucional a la hora de preparar y planificar esos proyectos para que el sector privado se anime a invertir bajo ese marco regulatorio. Hace falta más robustez en el marco regulatorio,
hace falta más capacidad institucional para poder planificar y preparar mejor los proyectos, y hace falta más capacidad institucional para resolver conflictos y problemas que surgen durante la ejecución de los proyectos. Entonces, es una debilidad, pero al mismo tiempo se ha avanzado y creo que hay una amplia posibilidad de mejorar. El otro campo, que es el del mercado de capitales, lo que es la financiación, el acceso a la financiación, yo creo que ayudaría mucho un desarrollo regional del mercado de capitales. Eso no se hace de un día para otro, es algo en lo que se viene trabajando. Hace falta tamaño, sofisticación. Pero antes de llegar a eso, el rol que pueden jugar los inversores institucionales, como por ejemplo los fondos de pensiones, compañías de seguros, que es un rol que han jugado en otras partes del mundo, en Australia, Europa, Canadá, y que ayuda mucho a desarrollar proyectos de infraestructura, creo que es la siguiente fase donde deberíamos ver cada vez más a estos institucionales involucrados en la financiación de este tipo de proyectos. Y no solo involucrados, sino también en algunos países se maneja el dólar, pero en otros países no tanto el dólar. Entonces, que sea una financiación en moneda local. En ese sentido, por ejemplo, CIFI ha sido pionero también con el lanzamiento y creación de un fondo de infraestructura donde los fondos de pensiones de República Dominicana han invertido hasta $300 millones en moneda local para apoyar proyectos de infraestructura en el país, en República Dominicana, y ese es a lo que me refiero, un mayor protagonismo de este tipo de inversores en un activo como es las infraestructuras, que además ayudan a desarrollar el país y la clase media. Con ese tema, don César, tal vez existe un poco la controversia en los países. Yo ya he escuchado eso, que muchas veces los países tienen fondos enormes, los fondos de pensiones, algunos fondos de seguros, que mucha gente se pregunta, ¿por qué no los podemos utilizar para financiar obra pública, verdad? Ya sea por medio de concesiones o ya sea por medio del Estado. Pero a veces la gestión pública de nuestra región no es la mejor, eso ya lo sabemos, y existe el temor de que esos dineros se desperdicien y nos quedamos sin, por ejemplo, sin los fondos de pensiones. Claro, no, ahí es clave elegir el advisor o el gestor de esos fondos, ¿no? Por eso una institución como CIFI, que lleva 20 años haciendo esto en la región, con un grupo accionarial sólido, de una reputación intachable, es un perfecto socio a la hora de poder acompañar a los fondos de pensiones en saber cómo y en qué proyectos invertir el dinero, ¿no? Pero eso es muy importante. También a CIFI, por ejemplo, algunos bancos locales o regionales acuden también para ellos poder ofrecer préstamos para proyectos más pequeños, proyectos de infraestructura, algunas concesiones. No, porque nuestro mandato no es financiar a los bancos. Nosotros directamente financiamos a los proyectos. Lo que sí que hacemos es, cuando tenemos algún proyecto, a veces invitamos a otros bancos locales, regionales, internacionales, a participar en el proyecto que estructuramos y financiamos. De igual forma que a veces nosotros participamos en otros proyectos que otros bancos han estructurado. Entonces, eso es muy común en el mundo nuestro de financiación de proyectos, donde compartes el riesgo que estructuras. Aunque nosotros en CIFI el 80-90% de los proyectos que hacemos son estructurados en la casa, porque es lo que sabemos hacer, cómo estructurar bien ese proyecto, cómo hacer la debida diligencia, cómo implementar bien el proyecto para que tenga todos los mecanismos de éxito, y solemos invitar a otros bancos locales a participar en nuestros proyectos. Sí, funcionan más como socios. Sí, en ese caso como socios a la hora de compartir el riesgo de un proyecto. Exacto. Sí. Ahora, don César, América Latina es el nuevo foco mundial del COVID-19 y con una situación muy compleja en todos nuestros países, ¿verdad? La gran mayoría estamos en esa discusión entre cómo bajamos la curva. Hay confinamientos, unos más severos que otros, y también se habla de la reactivación económica con resultados mixtos. ¿Cómo cree usted que va a ser esa recuperación, o yo casi que diría reconstrucción económica para nuestro continente? Bueno, yo creo que va a ser todo muy incierto, pero
por aterrizar la palabra incertidumbre, yo creo que va a haber un periodo de 1 a 3 años donde va a ser lento y variable y con picos y valles, ¿no? Hay sectores que van a ser más lentos a la hora de recuperarse. Hay países que van a tardar más a la hora de recuperarse porque dependen de sectores que han sido más castigados. Por ejemplo, aquellos países que tienen una gran dependencia del turismo, obviamente les va a costar porque el turismo y el viaje es uno de los temas que más posiblemente se vean afectados. Pero otros países que dependen más de servicio, de tecnología, de innovación, venta online, pueden salir más pronto. No obstante, si vemos los que van por delante de la región, como China, bueno, China está saliendo con cierta robustez, pero yo creo que es más bien por todo la liquidez que se ha volcado al sistema y por lo tanto yo o nosotros dentro de lo que es la salida del COVID lo vemos medio plazo, 2, 3 años y no de forma igual para todos los países y también con picos y valles. ¿Qué representa América Central propiamente para SIFI? Pues en términos de proyectos, muy importante, es casi un 30% de del portafolio que nosotros hacemos. Y además, como estamos en Panamá, que aunque es un hub que prácticamente te permite llegar a todos los países de la región, pero por el tamaño de los países de Centroamérica, SIFI ha sido siempre un partner muy activo en Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, son países donde hemos hecho muchos proyectos. ¿Usted nos puede comentar algunos de esos proyectos tal vez que ustedes han apoyado en la financiación en los países centroamericanos? Algunos que sean pues importantes o muy importantes para SIFI. Bueno, sí, por ejemplo, actualmente estamos financiando una planta hidroeléctrica en Honduras, es la hidroeléctrica Mezapa, un proyecto muy bonito de unos 10 megavatios, lleva en operación 3-4 años, está yendo muy bien. Estamos financiando también con otros bancos un proyecto de energía solar en El Salvador, desarrollado también por una empresa americana de gran escala y presencia en la región. En Panamá estamos, por ejemplo, muy activos en la financiación de 2 plantas solares, desarrollados también, los desarrolladores son grupos europeos. Estamos en otro parque eólico en Panamá, de gran escala, de 50 megavatios. Nicaragua hemos sido activos en la financiación también de los primeros eólicos que se desarrollaron en el país. Financiamos también la empresa de telecomunicaciones, Enitel, en una expansión de la tecnología 4G. En Costa Rica también hemos estado activos en la financiación de una planta hidroeléctrica. En fin, energía es un sector muy importante en SIFI, es casi el 50%, y por eso habrás escuchado que casi todos los proyectos que he mencionado pues, están relacionados con el sector energético, pero es que para nosotros el 50% de nuestro portafolio está relacionado con el mundo de la energía renovable, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los planes futuros de la institución? Seguir apoyando proyectos en toda la región. Queremos ser muy activos, queremos ser realmente pioneros en sectores que están a punto de ser nuevas tecnologías. El caso, por ejemplo, de hidrógeno en el sector de la energía. Queremos apoyar ese middle market que busca esa financiación a medio largo plazo y que a veces la banca local pues no le puede dar el plazo que necesita el proyecto. Queremos ser pioneros en el tipo de producto y cómo estructuramos la financiación de los proyectos para que sean viables esos proyectos en la región. En fin, queremos ser un jugador activo, un partner para los inversores y para los desarrolladores y sobre todo alguien que aporta soluciones a los problemas de forma dinámica, ágil, eficiente y muy profesional. Ahora que usted nombra lo del hidrógeno, ¿hay algún proyecto que ya venga en camino o es algo que ustedes están visualizando? Porque es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante, algo pionero, pero sí, estamos en contacto, por ejemplo, con un grupo que está viendo la posibilidad de desarrollar un prototipo
a base de hidrógeno y, como digo, muy preliminar. Pero es ese tipo de cosas que sí estamos abiertos siempre a explorar. Nosotros, por ejemplo, fuimos de los primeros bancos que estuvimos financiando, que nos lanzamos a financiar proyectos a medio y largo plazo, energía solar y eólica, cuando arrancaron en la región. Ese es un poco el rol de CIFI, ¿no? Abrir barreras, mitigando riesgos, analizando bien la viabilidad de todo proyecto, pero siempre muy abiertos a nuevas tecnologías. Bueno, don César, quiero agradecerle su tiempo, ¿verdad? Gracias por las respuestas, gracias por darnos a conocer un poco más sobre CIFI, su importancia en temas de infraestructura y energía en nuestra región. De verdad le agradecemos su tiempo y es un gusto haber conversado con usted. Bueno, Luis Diego, muchas gracias a ti y a vosotros. Cualquier cosa, ya sabes, a la orden. Muchísimas gracias. Bueno.